Cuánto gusto poder compartir con ustedes en este momento. Es un placer poder ser parte de este programa del GYC y a la misma vez tener el honor y tener la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. ¿Están siendo bendecidos ustedes? Están los seminarios siendo una bendición para todos. Qué lindo, qué lindo. Es la primera oportunidad que tengo de estar con ustedes aquí y me alegra mucho que se me haya brindado esa ocasión. Y espero por la gracia del Señor que no solamente este servidor sea bendecido, sino que ustedes también puedan ser bendecidos en esta tarde. El Señor siempre dirige a su pueblo. Y yo no sé si ustedes en algún momento han sido dirigidos, se han sentido dirigidos por el Señor. Pero quiero decirles que a través de la historia, el Señor siempre ha dirigido a su pueblo, a pesar que a veces el pueblo toma otros rumbos. Desafortunadamente, la historia cristiana nos dice a nosotros, o la historia bíblica nos dice a nosotros, que el enemigo siempre ha tratado de falsificar la adoración a Dios. Ahora, yo no sé cómo ustedes se sienten en cuanto a adorar al Señor, pero a mí me fascina alabar al Señor. A mí me fascina adorar a mi Dios. Sin embargo, a veces surge la pregunta, en medio de esta situación en la cual a veces Satanás se involucra para tratar de falsificar la adoración al Señor, ¿cómo yo hago para saber si estoy adorando a Dios correctamente? ¿Será que estoy bien? ¿Será que no estoy tan bien? ¿Será que me estoy guiando bien? ¿Cómo yo hago para saberlo? ¿Será que la palabra del Señor me da algunos parámetros que yo puedo utilizar? Y en esta tarde yo quiero invitarlos para que ustedes y yo vayamos a la palabra del Señor. Yo quisiera que abriéramos la escritura en dos partes del Nuevo Testamento en este momento. Y al abrir la palabra del Señor en dos porciones de la escritura, podamos ustedes y yo notar ciertos parámetros, ciertos delineamientos que Jesús nos deja establecido en su escritura en cuanto a la adoración al Señor. Y vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos a nosotros en este momento. Quiero invitarlos. Vayamos al Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Noten lo que dice la palabra del Señor. Comienzo con el versículo 21. El Señor Jesús, hablando, dice las siguientes palabras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pausemos brevemente. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor Jesús aquí? Cuando se trata de adorar al Señor, en primer lugar, notemos el primer principio o parámetro que el Señor provee. Él me está diciendo a mí en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No sé qué le dirá eso a usted, pero a mí me está diciendo que no es suficiente invocar el nombre de Dios. No es suficiente decir, yo creo en Dios. No es suficiente decir, yo voy a la iglesia. Es más, me parece a mí que el Señor Jesús me está diciendo a mí que además de yo decir ser cristiano, necesito ir más allá de una profesión de fe para entonces empezar en realidad a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Será que a través de este pasaje el Señor le estará hablando solamente a los indiferentes? ¿Será que el Señor le estará hablando solamente a los incrédulos? ¿Le estará hablando a los escépticos, a los ateos? ¿O a quién el Señor le estará dirigiendo estas palabras? Verso 22. Mismo capítulo 7, versículo 22, Evangelio de San Mateo. Dice la Escritura: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesús? ¿A escépticos? ¿Indiferentes? ¿Incrédulos? ¿Se está refiriendo a quiénes? Personas
que profesan activamente servir al Señor. Porque lanzan demonios, profetizan. Son personas que también inclusive hacen milagros en el nombre del Señor. Y la respuesta del Señor en el versículo 23 es: entonces yo les confesaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y la palabra maldad que ustedes encuentran traducida allí en sus escrituras es la palabra que puede ser también mejor traducida como obradores en contra de la ley. En otras palabras, cuando Jesús establece el primer parámetro, el primer principio, para yo entender cómo adorar a mi Dios correctamente, necesito tener en cuenta que el solo hecho de decir que soy cristiano, que voy a una iglesia, que profeso creer en el Señor, no es suficiente. Necesito hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y esa última palabra que es traducida por maldad en nuestras Biblias y que puede ser mejor traducida como obradores en contra de la ley, me está diciendo a mí, la ley de Dios aparentemente juega un papel determinante en mi adoración a Él. Primer parámetro que establece el Señor Jesús en este momento. Quiero compartir un segundo principio. Si ustedes me acompañan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4. Una vez más, el Señor Jesús, versículos 23 y 24. Este pasaje se encuentra dentro del marco de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y en este momento la mujer samaritana está tratando de desviar la conversación con Jesús y la pregunta acerca de traer a su esposo, tratando de introducir entonces el tema de la adoración. Y después de que Jesús, o ella más bien, le dice al Señor: me parece que eres profeta, nuestros padres adoran en este lugar, ustedes adoran en Jerusalén, me parece que tú eres profeta, ¿dónde es que se debe adorar? Noten la respuesta de Jesús, verso 23. Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, pausemos una vez más. ¿Qué principio establece la Escritura aquí en cuanto a la adoración? Noten algo. Jesús califica a los adoradores. Él fácilmente pudo haber dicho: la hora es y ahora viene cuando los adoradores adorarán a Dios, y hubiera terminado. Y eso pudiera haber incluido a todos, pudiera haber sido algo genérico. Sin embargo, el Señor, en lugar de hablar genéricamente acerca de los adoradores, el Señor me dice a mí: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, si hay verdaderos adoradores, ¿cuál sería la implicación entonces? También deben de haber, ¿qué cosa? Falsos adoradores. Exactamente. Entonces, cuando venimos nosotros a tratar de entender este asunto, encontramos, número uno, que de acuerdo al Señor Jesús, no basta invocar el nombre del Señor, no basta ir a la iglesia, hay que hacer la voluntad del Padre. Y número dos, hay que tener en cuenta que yo no puedo adorar de cualquier manera, porque tanto hay verdaderos adoradores, por lo tanto hay verdadera adoración, como también hay falsos adoradores y por lo tanto hay falsa adoración. Ahora, ¿cómo yo hago para saber cuál es cuál? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo usted hace para saber si usted adora o no adora a Dios correctamente? Vamos a ilustrar estos dos principios a través de una historia que aparece registrada en la Escritura. Y luego vamos a notar que esa historia que aparece registrada en la Escritura
es una historia que no aparece registrada solamente para llenar nuestra curiosidad, quizás para enseñarnos algunas lecciones morales, sino que esa historia tiene repercusión en este tiempo en el cual usted y yo nos toca vivir. Quiero invitarlos, vayamos al libro del Génesis. No pierdan ustedes estos pasajes en el Nuevo Testamento. Vayamos al Génesis. Quiero invitarlos para que vayamos al capítulo 4 del libro del Génesis. Génesis capítulo 4. Mientras ustedes ubican en sus Biblias, en Génesis 4, permítanme darles un pequeño trasfondo para entender este pasaje de Génesis 4. La palabra del Señor nos dice a cada uno, Génesis 1:31, que cuando Él terminó toda su obra de creación, Génesis 1:31 nos dice a nosotros que Dios vio todo lo que había hecho y la conclusión fue que esto era como bueno en gran manera. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo aquí y me voy a tomar un momento para que entendamos este pasaje, porque pareciera ser un pasaje muy sencillo, pareciera ser muy simple, pero en realidad es un pasaje muy significativo para entender todo este proceso de la creación. Cuando el Señor dice que Él vio todo lo que había hecho, ese verbo ver que ustedes se encuentran allí, tanto en el verso 31 como en cada uno de los versículos anteriores de los días de la creación, como lo pueden encontrar en muchas otras partes del Antiguo Testamento, ese verbo ver va más allá de una simple observación. Va más allá de simplemente dar una mirada y asegurarse que algo haya sido hecho, que algo haya sido realizado, que algo haya sido terminado. Es más, podemos ilustrarlo para que entendamos la profundidad del significado del verbo ver en el Antiguo Testamento. Cuando usted va a Génesis 11, les voy a dar solamente la referencia. Cuando usted va a Génesis 11, usted va a encontrar el recuento de la construcción de la ciudad y la torre de Babel. Y usted va a encontrar que los constructores estaban queriendo hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo y a la misma vez querían hacerse un nombre por si ellos fueran esparcidos por la tierra. Y cuando ellos estaban en medio de la construcción, Génesis 11 y el versículo 5 me dice a mí que Dios toma una decisión. Y ahí me dice que Dios desciende para hacer ¿qué cosa? Él quiere descender para ver lo que están haciendo los hijos de los hombres, los constructores. Y ahora yo les hago la pregunta y me hago yo mismo la pregunta. ¿Será que Dios tenía necesidad de venir aquí a la tierra para ver lo que ellos estaban haciendo? ¿O podía Él desde arriba ver lo que estaban haciendo? ¿Qué creen ustedes? A mí me parece que desde arriba Él podía ver. Es más, en otras ocasiones nos dice la Escritura que Él desde arriba ve lo que están haciendo los hombres. Inclusive en el Salmo 2 dice que Dios ve desde arriba y se ríe de los impíos. Pero en esta ocasión Dios decide descender para ver lo que están haciendo ellos. Ahora, eso me dice a mí que eso va más allá de dar una simple mirada. Cuando usted va al versículo 6, usted va a encontrar que después de que Dios desciende para ver, Dios llega a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Número 1, todos están unidos, nada los va a ellos a distraer. Y número 2, ¿qué es lo que los mantiene a ellos también unidos? Todos hablan un mismo lenguaje. Así que primero ve y luego llega a la conclusión. Están unidos, nada los distrae, hablan un mismo idioma. ¿Qué ha hecho Dios entonces? ¿Solamente observar? No. ¿Qué ha hecho Él? Ha estado haciendo una investigación, un análisis. Ver va más allá de solamente mirar algo, implica un análisis, implica una investigación, implica un chequeo. Y luego entonces Dios determina, hay que descender y confundir sus lenguas. Cuando vamos de regreso a Génesis capítulo 1, cuando Dios ve todo lo que ha hecho, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Solamente mirando? No.
Dios analiza su creación. Dios investiga, chequea su creación. Y entonces concluye, todo está de acuerdo a lo planeado. Todo está en armonía con lo ya determinado. Y entonces concluye Dios diciendo, he aquí que todo es bueno en gran manera. En otras palabras, la creación de Dios late armonía. La creación de Dios late perfección. Adán, el primer hombre creado por Dios, es hecho a imagen del Señor. Y este primer hombre creado por Dios no solamente refleja la imagen de su creador, la Escritura también nos indica que Adán, por el poder creativo de Dios, es colocado como la cabeza de la raza humana. Nos dice Génesis 2, que dependiendo de la obediencia de Adán al principio divino, dependía el destino de la raza humana. Si Adán comía del fruto, nuestro destino sería destrucción. Si Adán obedecía y no comía del fruto, nuestro destino sería vida. Así que de la obediencia al mandamiento dependía el destino de la raza humana. Adán conocía a su creador. Y Adán es instruido por Dios en el mejor sistema de adoración. Pero la Escritura nos dice en el capítulo 3 que desafortunadamente Adán y Eva desobedecen y Adán y Eva pecan. Y cuando esto sucede, la Escritura nos dice a nosotros que Adán y Eva tienen que salir del jardín del Edén. Pero antes de salir del jardín del Edén, Dios les da a ellos dos promesas. Y esas aparecen registradas en Génesis 3:15. Primera promesa, Dios pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. El pueblo de Dios y los seguidores de la serpiente. Esa enemistad indicaría que el hombre no disfrutaría el pecado, pero a la misma vez también indicaría que el diablo no tendría control absoluto sobre la creación de Dios. Cuando el diablo pensara que está en total control de la creación, Dios intervendría para traer liberación. Primera promesa. Y ahí es donde usted puede ver lo que sucede en el diluvio. Usted puede ver lo que sucede en otros eventos. Dios interviene para evitar entonces que el diablo tenga control absoluto sobre la creación. Segunda promesa, Dios enviaría una simiente a través de la mujer, a través del pueblo de Dios. Y esta simiente entonces le daría en la cabeza a la serpiente, derrotaría a la serpiente y eventualmente nos restauraría al jardín del Edén. Dos promesas. Y con esas promesas, Adán y Eva salen del jardín del Edén. Capítulo 4. Nos dice la palabra de Dios que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido he varón por Jehová. El nombre Caín significa adquisición. Esta expresión es muy significativa, porque al decir ella, adquirido he varón por Jehová, prácticamente Eva está expresando en ese momento que la simiente que es descrita en términos masculinos en Génesis 15, estaba siendo cumplida con el nacimiento de Caín. Al menos ese era el deseo expreso por Eva. Sin embargo, sabemos que la historia fue diferente. Cuando nace el segundo, nos dice el versículo 2, que después parió a su hermano Abel, pero no dice nada en cuanto a Abel. Del primero dice, adquirido de varón por Jehová, y del segundo no dice nada, simplemente dice, y después parió a su hermano Abel.
Y el nombre Abel también es significativo. Mientras el primero refleja la esperanza de que Caín fuera la simiente prometida por Dios, el segundo expresa otro deseo. El nombre Abel es un nombre bastante conocido, que quizás en algún momento lo hemos leído repetidamente, pero no hemos notado qué es la palabra. ¿Ustedes han leído el libro de Eclesiastés en algún momento? ¿Cuántos lo han leído? Varios de ustedes lo han leído, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el libro de Eclesiastés? Salomón la repite continuamente. Es la palabra vanidad. Vanidad de vanidades. Y continuamente repite la palabra vanidad. ¿Saben ustedes cuál es la palabra vanidad en hebreo? Es la palabra Abel. El mismo nombre del hijo de Adán y Eva, Abel. Y el nombre Abel, o la palabra Abel, quiere decir algo que es temporal, algo que es como un vapor. Ahora está, mañana desaparece. Es algo temporal. Eso es precisamente lo que es la vanidad. Algo temporal, algo pasajero, que ahora quizás usted lo tiene y siente que lo disfruta, y mañana desaparece. Cuando se le coloca ese nombre al segundo hijo de Adán y Eva, me pareciera a mí sentir como que ellos están expresando que su estadía fuera del jardín del Edén iba a ser de qué naturaleza. Iba a ser algo temporal, pasajero, corto, porque pronto volverían otra vez a ser restaurados. Así que los nombres de estos dos hijos de Adán y Eva tenían cierto significado que estaba relacionado con la esperanza que ellos tenían de volver otra vez a entrar al jardín del Edén. Sin embargo, la Escritura me dice a mí en los versículos 2 en adelante que había una diferencia entre estos dos hijos de Adán y Eva. Aunque ambos habían sido educados por su padre en el mismo sistema de adoración, y lo vamos a notar ahora, con todo eso vamos a encontrar que estos dos hijos de Adán y Eva toman rutas diferentes, toman rumbos diferentes. El versículo 2 me dice a mí que mientras Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. ¿Algún problema con esas profesiones? ¿Qué creen ustedes? Ninguno. Simplemente uno escogió ser pastor de ovejas, otro escogió ser labrador de la tierra. No hay ningún problema. Sin embargo, vamos a notar que con esas dos profesiones ambos toman rumbos diferentes en cuanto a su vida espiritual. Porque el versículo 3 me dice a mí que con el tiempo estos dos jóvenes deciden traer una ofrenda a Dios. Ahora, para que ustedes noten que ambos fueron educados en el mismo sistema de adoración, ¿qué es lo que traen? ¿Qué es lo que ellos tratan de hacer? Versículo 3 me dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así que él era labrador, y como era labrador, le trae a Dios del fruto de la tierra. Ahora bien, imagínense solamente por un momento a Caín trayéndole a Dios tremendos tomates. No como los que tenemos hoy en día, que son así pequeñitos. Tremendos tomates. Imagínense a Caín trayéndole a Dios tremendos plátanos. Quizás algún hermano mexicano dirá, tremendo chile. Solamente imagínense a Caín trayéndole a Dios lo mejor de su huerta. Pero ahora viene entonces Abel en el versículo 4, y Abel trae también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Ahora, ¿ambos van a adorar a Dios? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Ambos están adorando a Dios. Pero entonces note lo que surge ahora. Aunque todos le traen ofrenda a Dios y todos vienen con el propósito de adorar a Dios, con todo eso nos dice la palabra, la Escritura, verso 4, ¿qué hizo Dios?
¿Cuál es el verbo que aparece allí? El mismo verbo que apareció en Génesis 1:31. Nuestra traducción dice, miró Jehová. Es el mismo verbo ver. El verbo ra'á en hebreo. El mismo verbo ver. Y miró o vio Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda. Ahora vuelvo y les pregunto a ustedes. ¿Ambos iban a adorar a Dios? ¿Sí o no? Ahora, si ambos venían a adorar a Dios y le traían lo mejor que ellos tenían a Dios, ¿por qué Dios entonces mira? O sea, analiza. Va más allá de una observación. Él entonces mira lo que traen, acepta la ofrenda de uno y rechaza la ofrenda del otro. ¿Por qué razón? ¿Acaso todos no iban a adorar a Dios? ¿Qué hay de malo? Después de que ambos le trajeran una ofrenda a Dios, ¿qué había de malo con la ofrenda? ¿Por qué Dios acepta una y por qué Dios rechaza la otra? Hasta el punto que la Escritura nos dice que Caín se ensañó y decayó su semblante. Se enfureció Caín porque él fue rechazado. ¿Cuál era el problema con su ofrenda? ¿Cuál era el problema con su ofrenda? Estaba trayendo algo para Dios. Ahora, para entender nosotros esto, necesitamos entonces analizar, vamos a entender las ofrendas que traen Caín y Abel. Y vamos a tratar de entender por qué Dios acepta una y por qué Dios rechaza la otra. Comencemos primero con la ofrenda de Abel. ¿Qué trae Abel? La Escritura me dice a mí, él trae lo mejor de los primogénitos de la grosura de sus ovejas, de sus animales. Y entonces lo coloca sobre el altar. Ahora, cuando Abel trae un animal, ¿está cumpliendo Abel con la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Número uno, cumple con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que cumple con la voluntad de Dios? Porque aparentemente Dios no había instruido todavía que quisieran sacrificio animal. Al menos algunos piensan de esa manera. Sin embargo, cuando vamos a Génesis 3:21, vamos a encontrar que cuando Dios viste a Adán y Eva con pieles, ¿qué indica eso? Para haberlos vestido con pieles, ¿qué tuvo que haber hecho Dios? Tuvo que haber hecho un sacrificio. Y a partir de ese momento se establece el sistema de sacrificios. El animal sacrificado toma el lugar del pecador y muere en lugar del pecador. Así que cuando Abel trae el cordero, trae el animal para ofrecérselo a Dios, Dios había pedido un animal, Abel da un animal. Cumple con la voluntad de Dios. Número dos, al cumplir con la voluntad de Dios, Abel considera que el mandamiento de Dios es prioridad número uno. Es algo prioritario. No solamente sí me parece, no es solamente opcional, es prioritario. Pero ¿será que entonces Abel es justificado solamente por obediencia? Algunos llamarían a eso legalismo. ¿Qué más hace Abel? Cuando él trae el cordero y se lo ofrece a Dios, ¿qué hace Abel con el cordero? Lo sacrifica. Y al sacrificar el cordero, ¿qué hace Abel? Derrama sangre. ¿Y qué dice Hebreos 9:21? Sin derramamiento de sangre, no hay ¿qué? No hay remisión de pecado. Por lo tanto, aunque Abel hace la voluntad del Padre, reconoce que el mandamiento de Dios es prioridad número uno. En tercer lugar, él reconoce, entiende en ese momento que solamente puede ser justificado por la fe en la sangre del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Como resultado, su ofrenda es ¿qué? Aceptada. ¿Qué hacemos ahora con Caín? ¿Cuál es el caso de Caín? ¿Qué ofrece Caín? Bueno, ya dijimos, trajo lo mejor de la tierra. Trajo las mejores verduras, los mejores frutos de la tierra y se los ofrece a Dios. En primer lugar, ¿está haciendo Caín la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? No, porque Dios había pedido ¿qué cosa? Un animal. No había pedido fruto de la tierra. Número dos,
si no hace la voluntad del Padre, si no hace la voluntad de Dios? ¿Cómo considera entonces Caín el mandamiento de Dios? ¿Es algo prioritario o es algo secundario? Pareciera como que Caín estuviera diciendo, no importa lo que yo traiga, después de que yo traiga cualquier cosa, no importa qué, todas las cosas son iguales. Como puede ser un chile, como puede ser un plátano, como puede ser un tomate, como puede ser una vaca, todas las cosas son iguales. Pareciera como que Caín estuviera diciendo eso. En tercer lugar, ¿podía Caín sacar sangre de un plátano, de una verdura o de una fruta? No. No hay sangre, no hay tampoco ¿qué? Remisión de pecados. Y como no hay derramamiento de sangre, prácticamente, a diferencia de Abel, Caín quería ser justificado por sus propias obras. Quería ofrecerle a Dios sus propias cosas. Prácticamente en ese momento Caín estaba mostrando que su dependencia no estaba en lo que Dios había provisto, sino que estaba dependiendo en lo que la tierra proveyera para él. Pareciera como que la tierra y Caín tenían cierta relación idolátrica. Ahora entonces, Dios mira la ofrenda de ambos, analiza la ofrenda de ambos y termina aceptando la de Abel y termina rechazando la de Caín. Ahora Dios entonces razona con Caín y habla con Caín. ¿Por qué te has ensañado? Versículo 6. ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Verso 7. Si hicieres bien, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, yo no sé si ustedes entienden el significado de las palabras que el Señor está diciendo aquí. Pero lo único que estamos leyendo aquí es simplemente la ofrenda que ellos están trayendo al Señor. Y el Señor le está diciendo a Caín claramente, si tú haces bien, en otras palabras, si ofreces lo que yo pido, ¿no serás ensalzado? Pero, si no haces bien, en otras palabras, no ofreces lo que yo pido, ¿qué dice allí? El pecado está a la puerta. En otras palabras, aunque pareciera duro de entender o de aceptar, jóvenes, hermanos que me acompañan, ustedes que me están viendo en sus cámaras o a través de su pantalla de televisión en sus hogares, la palabra de Dios me está diciendo a mí claramente que no adorar a Dios o no darle a Dios lo que Dios pide es pecado. Es la conclusión que yo llego. Ahora, ¿eso solamente lo digo yo? Noten el resto del relato. Pareciera como que Caín no entiende. Y nos dice el relato bíblico en el versículo 8 que Caín le habla a su hermano. Aparentemente Caín está tratando de convencer a su hermano para adorar a Dios como a él le parece. Y después de que le habla a su hermano, verso 8 nos dice que aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hace Caín? Mata a su hermano Abel. Y ahora la pregunta que surge es, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué razón? ¿Qué estaba pasando? No pierdan Génesis. Vayamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 3. No pierdan Génesis. Vayamos rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Bueno, quizás desde el versículo 10. Leamos desde el versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Y usted quisiera que Juan diera un ejemplo positivo para ilustrar ese principio. Sin embargo, en el versículo 12, en lugar de utilizar un ejemplo positivo, utiliza uno negativo. Verso 12. No como Caín,
que era del maligno, y mató a su hermano. Y ahora noten la pregunta, ¿y por qué causa le mató? ¿Cuál es la respuesta que da Juan? Porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Y lo único que leemos de Caín es la ofrenda que le hace a Dios. Y es llamado obra mala. Y las de su hermano eran justas. Así que volviendo otra vez a Génesis capítulo 4, venimos entonces y empezamos a notar que los principios que Jesús nos establece en el Nuevo Testamento empiezan a ser ilustrados desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, con Caín y Abel. Y se nos dice, si yo ofrezco a Dios lo que Dios me pide, entonces soy aceptado y bendecido por Dios. Si yo creo en Dios, profeso servir a Dios, pero le ofrezco a Dios lo que a mí me parece, entonces no soy aceptado y por lo tanto no soy bendecido. La historia continúa diciéndonos que después de que Caín se levanta y mata a su hermano Abel, Dios una vez más desciende para hablar con Caín. Y finalmente, el versículo 13 me dice a mí que el resultado del diálogo entre Dios y Caín es que finalmente Caín cierra la puerta de la gracia. Caín cierra la oportunidad de salvación, porque él le dice a Dios, grande es mi iniquidad para ser perdonada. O sea que se coloca en una posición de donde ya él no tiene más retorno. Y después de que él cierra la oportunidad de salvación, después de que cierra la puerta de la gracia, el versículo 15 me dice a mí que Dios le coloca a Caín una marca, una señal sobre su frente. Y Caín se aparta del oriente, se aparta de la presencia de Dios. ¿Termina la historia ahí? No. La historia continúa diciéndonos, en el verso 25, que Adán vuelve a conocer a su esposa Eva. Y el resultado de este tercer conocimiento es que nace un tercer bambino. Y a este le colocan Seth. Y el nombre Seth quiere decir sustituto. Dios sustituyó a la simiente que había muerto a Abel. Y ahora entonces, la palabra de Dios me dice a mí, a partir del versículo 26, que los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y ahora hay una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y mientras que en el capítulo 4 se nos presenta la genealogía de Caín, donde aparecen mención de varias mujeres como hijas de Caín, en el capítulo 5 se nos describe la descendencia de Set, donde solamente aparecen nombres de varones. Y esa distinción es significativa cuando usted va al capítulo 6 del libro del Génesis. Porque en el capítulo 6 del libro del Génesis nos dice la Escritura que los hijos de Dios se unen ¿con quién? Con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? ¿Qué tiene usted que hacer para poder determinar eso? Solamente vea las genealogías o las descendencias anteriores. Mientras que la descendencia de Caín tiene mujeres incluidas, donde están las hijas de los hombres, en la descendencia de Set solamente aparecen hombres incluidos, los cuales son llamados los hijos de Dios. Ahora se unen estas dos descendencias, se unen estas dos genealogías. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el resultado de esta unión es violencia, es corrupción, el pensamiento, la inclinación del corazón del hombre era de continuo solamente al mal, y ahora entonces Dios determina que viene un diluvio. Pero antes del diluvio, Dios llama a Noé y le da la instrucción de construir un arca y un periodo de 120 años para que entonces se le proclame al mundo antediluviano que iba a venir un diluvio. Desafortunadamente,
al arca solamente entran Noé y su familia, un total de 8 personas. Y Noé, entonces, es hecho heredero de un nuevo mundo. Ahora, esa historia aparece registrada en la Escritura. ¿Con qué propósito? ¿Solamente para llenar nuestra curiosidad? ¿Para enseñarnos algunas lecciones morales? ¿O con qué propósito aparece esta historia en las Escrituras? Quizás un principio que sería bueno que ustedes y yo tuviéramos en cuenta en este momento, que estamos tratando de entender esta historia a la luz de los principios que Jesús establece, es el principio que nos enseña el sabio Salomón. Allá en Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 9 y 10. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Salomón hace énfasis en un asunto y lo describe con las siguientes palabras: ¿qué es lo que fue? Y él mismo se contesta y dice: lo mismo que será. ¿Qué es lo que habrá de suceder? Lo mismo que ya fue. ¿Qué le enseña a usted ese principio? Ese principio nos enseña a nosotros que la historia se repite. Lo mismo que sucedió volverá a realizarse. Ahora bien, esto nos indica entonces que esta historia de Caín y Abel no es una historia que acontece en los comienzos de la historia de la humanidad solamente, sino que es una historia que se va a volver a repetir en los tiempos finales. ¿De qué manera puede afectarlos a usted? ¿De qué manera me puede afectar a mí? ¿De qué manera esta historia me puede ayudar a mí a entender en dónde yo estoy hoy en mi adoración a Dios? Vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento. Y notemos entonces de qué manera esta historia se repite. En algunas ocasiones les voy a mencionar los pasajes solamente. Quizás por honor al tiempo no nos vamos a detener a leerlos todos. Algunos otros sí los vamos a leer. Nos dice la Escritura, allá en Hebreos, el capítulo 1, versículos 2 y 3, que cuando Jesús viene aquí a la tierra, la Escritura nos dice a nosotros que Jesús viene como la imagen expresa del Padre. Al igual que Adán fue creado a imagen de Dios, cuando Jesús viene aquí a la tierra también, Jesús refleja la imagen del Padre. Es más, si usted lee Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, y si usted lee también Pablo en 1 Corintios capítulo 15, usted va a encontrar que Pablo compara al primer Adán y a Jesús. Y Pablo llega a la conclusión: Jesús es el postrer Adán. Tenemos el primer Adán allá en Génesis y tenemos a Jesús, el postrer Adán. Jesús viene a tomar la pelea donde el primer Adán cayó derrotado. Y Jesús empieza a triunfar donde el primer Adán fracasó. Ahora, como el postrer Adán, Jesús viene aquí a la tierra como la imagen del Padre. Por el poder del Señor, nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, que Jesús es colocado como cabeza de la iglesia. Al igual que el primer Adán fue colocado como cabeza de la creación, Jesús es colocado como cabeza de la iglesia. Y Jesús también conocía al Padre como Adán conocía a Dios en el principio.
Y de la fiel obediencia al principio divino dependía el destino de la raza humana. Por eso Jesús dijo claramente en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 15:10, San Juan 15:10, Jesús también reitera, porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Así que vemos un paralelo entre el primer Adán y Jesús, el postrer Adán. Jesús instruye a la iglesia en el verdadero sistema de adoración, al igual que el primer Adán instruyó a sus hijos. Sin embargo, ¿qué pasa con la iglesia cristiana? ¿Qué pasó con los dos hijos de Adán y Eva? ¿Siguieron en la misma línea o se desviaron ellos? La Escritura nos dice que ambos se desviaron. Perdón, Caín se desvió mientras que Abel se mantuvo firme. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana? ¿Será que la iglesia cristiana aprende la lección y toda la iglesia se mantiene firme? ¿O será que hay desvío dentro de la iglesia cristiana? Los invito, vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Versículo 28 en adelante. Hechos 20, 28 en adelante. Este es Pablo, despidiéndose de este grupo de ancianos, a los cuales a él no lo volverían a ver. Dice el versículo 28, cuidaos vosotros mismos y todo el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia. Cuidaos vosotros mismos y todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha colocado por obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él, ¿qué hizo? Él rescató, él ganó a través de su propia sangre. O sea que ellos están siendo colocados con una responsabilidad muy seria. Como ustedes y yo somos colocados. Cuando somos líderes en la iglesia del Señor, ustedes y yo tenemos una responsabilidad seria. Porque la iglesia del Señor no fue comprada con cualquier cosa. Fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que no podemos descuidar la iglesia del Señor. Y Pablo le está diciendo a este grupo de ancianos, cuidaos vosotros mismos y cuidad el rebaño. Hay que pastorearlo. Verso 29. Ahora él descorre el velo del futuro. Y en el verso 29 Pablo dice, porque yo sé que después de mi salida, después de mi partida, entrarán lobos rapaces hacia vosotros, los cuales no van a perdonar al ganado, el rebaño. Así que de afuera entrarían a la iglesia individuos que harían desastres dentro de la iglesia. No perdonarían el rebaño. Y luego en el versículo 30 las cosas no mejoran, porque de acuerdo a San Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán varones, hablando cosas que desvían. Ustedes quizás tienen en sus traducciones la palabra perversa. El original dice cosas que lo hacen llevar a uno a dar una vuelta en U y regresarse por el camino otra vez. Otras palabras, hace que la persona retroceda, se devuelva, se desvíe. Y entonces apostatarán, yendo detrás de ellos como discípulos, o llevando tras sí discípulos. ¿Qué pasaría con la iglesia cristiana? Dice San Pablo. ¿Se mantendría firme? No. Dentro de la iglesia cristiana habría un doble conflicto. Conflicto de los que vienen de afuera hacia adentro
y conflicto interno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿dónde el conflicto es peor? ¿Enfrentando un enemigo externo que viene de afuera hacia adentro o un conflicto interno, enfrentando un enemigo adentro? El conflicto es interno, es peor. Porque ahora el problema es saber quién es quién. Es donde viene el conflicto peor. La iglesia entonces, según San Pablo, tomaría dos rutas diferentes. Algunos seguirían el espíritu de Abel, algunos seguirían el espíritu de Caín. Algunos van a querer adorar a Dios como Abel, otros van a querer adorar a Dios como Caín. Y si queremos una vez más traer a colación las ofrendas, mientras que los que siguen el espíritu de Abel van a querer ofrecerle a Dios lo que Dios pide, hacer la voluntad de Dios. Van a considerar que el mandamiento de Dios es prioridad número uno. Van a confiar solamente en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto su adoración va a ser aceptable en el caso de los que siguen a Caín o el espíritu de Caín. Van a considerar que no es necesario obedecer a Dios, que el mandamiento de Dios no es prioritario, es algo secundario. Por lo tanto, hacer la voluntad del Padre no es tan necesario. Van a querer ofrecerle a Dios lo que a ellos les parezca. Al fin y al cabo, todas las cosas son iguales. ¿Han escuchado usted esa frase en algún momento? Claro que sí. A veces escuchan a algunos decir, no importa qué día yo vaya a la iglesia. Después de que vaya a la iglesia, no importa qué día. Puedo ir el viernes, puedo ir el sábado, puedo ir el domingo. Todos los días son iguales. ¿No dicen algunos eso? Claro que sí. Ahora la pregunta que surge es, ¿son todos los días iguales de acuerdo a la Escritura? No. Hay un día especial, el día sábado. Y Dios pide el sábado. Dios no pide cualquier día. Es un principio que muchos lo van a querer aplicar a diferentes aspectos. Quizás a la música, quizás al vestir, quizás al comer. Hay quienes dicen, no importa lo que yo coma, después de que sea para gloria de Dios, la oración lo santifica todo. Sin embargo, ¿es eso lo que dice Pablo? No. Pablo me dice en 1 Corintios 10:31, si yo voy a comer algo, si yo voy a beber algo, si yo voy a hacer algo, primero tengo que asegurarme de ¿qué cosa? Que eso glorifique a Dios. O sea que mis actos, mi comer, mi beber es parte de mi diaria adoración a mi Señor. ¿Eso va a glorificar a Dios o no va a glorificar a Dios? Dependiendo de las decisiones que yo tome. Y entonces eso va a determinar si mi ofrenda es aceptada o no es aceptada. Ahora, ¿qué sucede cuando la ofrenda de unos es rechazada, como fue la de Caín? ¿Qué va a suceder según la Escritura? La palabra de Dios me dice a mí en Apocalipsis, capítulo 13, que al igual que Caín persiguió a su hermano y lo mató, en el tiempo final también se va a levantar quienes van a querer perseguir al pueblo de Dios y van a querer entonces destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 me dice a mí las siguientes palabras. Apocalipsis 12, versículo 17, me dice a mí, y el dragón, que el versículo 9 me dice a mí es Satanás, se llenó de ira sobre la mujer o contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Ahora, si ustedes notan allí, el dragón o Satanás no va a perseguir a cualquiera que diga soy cristiano, o a cualquiera que diga voy a la iglesia, o a cualquiera que diga creo en Dios. El diablo simplemente va a perseguir a aquellos, número uno, guardan los mandamientos de Dios, y número dos, tienen el testimonio de Jesucristo.
Al igual que en el caso de Caín, la puerta de la gracia le fue cerrada, la oportunidad de salvación le fue cerrada. Apocalipsis 15 me dice que llegará el tiempo cuando también esa puerta de la gracia será cerrada para el mundo entero. Y después Apocalipsis 13:15 me dice que va a haber un decreto de muerte, va a haber una marca, una señal que va a ser colocada sobre aquellos que decidan seguir a los principios de este sistema denominado bestia. Mi querido hermano, mi querido amigo, usted que me escucha desde la comodidad de su hogar, a través de sus pantallas de televisión, la palabra de Dios es muy diáfana al dejarme saber a mí, en estos tiempos finales, el Hijo de Dios va a tener que destacarse, no solamente por ir a la iglesia y creer en Dios, va a necesitar hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Va a necesitar entonces tomar en cuenta que la obediencia al principio divino es prioridad número 1. Ahora, al igual que Noé pudo finalmente entrar en el arca, ser preservado vivo a través de un diluvio y poder heredar un mundo nuevo, el Señor también podrá hacer posible que los que sean fieles a sus principios también sean preservados para heredar una tierra nueva. ¿Quisiera usted ser preservado y ser parte de los que hereden esa tierra nueva? Quisiera usted decirle al Señor en este momento: Señor, yo quiero caminar contigo.